Buenos días mi gente linda, espero que se encuentre bien. Este es su canal Aprendiendo. En el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer, unos lo llaman de una manera, otros de otra, eso no es importante. Lo importante es que es una demencia senil, un tipo de demencia senil del adulto mayor específicamente, que empieza a partir de los 65 años aproximadamente, aunque algunas personas lo manifiestan de manera precoz a partir de los 40 años. Es bien interesante saber que este tipo de demencia senil constituye entre un 60 a un 80% de todas las demencias, que solamente aquí en España hay alrededor de 400.000 casos de Alzheimer y que en el mundo entero unos 40 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una enfermedad que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, que hay factores predisponentes que no podemos variar, pero hay otros factores que sí podemos influir sobre ellos para evitar que nos dieran un futuro. Así que el tema va a estar bien importante, quédense hasta el final. ¿Qué cosa es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que provoca trastornos en la memoria, el comportamiento y el pensamiento. Es una enfermedad que va cursando de manera lenta y progresiva y que se agudiza a medida que pasa el tiempo. Para que puedan entender bien la enfermedad de Alzheimer es necesario que entiendan, a grosso modo, no se asusten, cómo funciona más o menos nuestro sistema nervioso central, y para eso les voy a dar una clasecita de 1 minuto, rápido, para ustedes. Esto es una pared de ladrillo, por ejemplo. Cada ladrillo de esto constituye una pieza en la formación de ese muro, de esa pared de ladrillo. Bueno, así mismo pensemos que nuestro sistema nervioso central, que ahora les voy a explicar qué cosa es esa pared de ladrillo, y cada ladrillo que lo compone es una neurona. O sea, cada célula que conforma el sistema nervioso central se llama neurona. Entonces, cada vez que pasa cualquier cosa en el organismo, te pinchas un dedo, para las funciones normales del organismo, respiración, frecuencia cardíaca, control de temperaturas, para todo, interviene el cerebro. Este es nuestro cerebro. Bien feo que está, pero yo no sé dibujar. Y ustedes no vienen a una galería de arte, esto es para aprender medicina. Entonces, para entender las enfermedades, para aprender medicina están las escuelas. Entonces, este es nuestro cerebro, que dirige todas las funciones de nuestro organismo a través de las neuronas, que son, como les dije, cada ladrillo que conforman el sistema nervioso central. Entonces, para cualquier tipo de función del organismo o cambio o ajuste que se haga, se emiten señales que pasan desde el cerebro a través de todas nuestras neuronas, que sería, por ejemplo, como la batería de un coche, y a través de la cablería manda la corriente hacia el motor para que se encienda la chispa y exista la combustión. Bueno, así mismo. Se pinchó un dedo uno y se emitió una señal al cerebro que dice, tengo dolor, me pincharon. Y el cerebro, a su vez, manda otro estímulo que dice, recoge la mano, quítala de ahí. Y por eso pasa en cuestiones de milisegundos. Eso no es una cosa que a nosotros nos da tiempo a pensar ni nada de eso. Ahora, para que ese impulso camine, para que ese impulso llegue de un lugar a otro y funcione todo en el organismo como funciona de bien, necesitan, estas neuronas, que tienen a su vez unas estructuras que se empalman, que se empatan una con otra, y aquí, en esta unión entre ellas, existen unas sustancias químicas que, por ejemplo, viene el impulso nervioso, terminó en la patita, para que me entiendan, de esta neurona. Yo agarré ese impulso, lo pasé a la patita de la siguiente neurona y el impulso siguió caminando. Bueno, perfecto. Aquí, en esta unión neuronal, es donde trabaja la enfermedad de Alzheimer inicialmente, destruyendo esta unión neuronal. Por lo tanto, esos estímulos que iban de un lado a otro ya no pueden ir con la misma facilidad o demoran más en ir. Inicialmente se rompe esta unión neuronal y después se rompe la neurona en sí, destruyendo al final todo el sistema nervioso central. Esa es la manera desde adentro como funciona, cómo trabaja la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la sintomatología o el cuadro clínico de la enfermedad de Alzheimer, podemos dividirla en 3 fases: la fase leve o inicial, la fase moderada o intermedia y una fase severa o ya la de estadio terminal. En la fase leve o fase inicial, el paciente comienza con ligeros cambios en la memoria que a veces pasan desapercibidos. Y en cuanto a su temperamento, empieza a ver ligeros cambios de humor precisamente por el descontrol que está notando en sí mismo. En cuanto a la fase moderada, en la fase 2, el paciente ya tiende a olvidar mayor cantidad de cosas. Las frases se hacen aún más cortas, aparece la agresividad, pueden aparecer alucinaciones, empieza a haber caídas, empieza a necesitar de ayuda para caminar. Ya en la fase 3 el enfermo depende totalmente de los que lo rodean para realizar las funciones básicas del día a día, como lo que es comer, limpiarse, bañarse, tomar agua, no sé, lo que sea. Depende totalmente de las personas que lo rodean porque ya no coordina los movimientos.
En esta fase el paciente pierde total la memoria, tanto la memoria reciente, o sea, lo que le dijeron en el día de ayer o de anteayer, como la memoria a largo plazo. Cosas que en las fases anteriores no había perdido, como recuerdos de niño, cosas que hacía en el día a día. Ya en esta fase todo eso se pierde. Ni siquiera son capaces de reconocer a sus familiares más allegados, el cónyuge, los hijos, los hermanos, los familiares de primer orden con los cuales convivieron día a día, ya no los reconocen. Su comportamiento empeora, se comportan como un niño pequeño, llora, gritan, no entienden las explicaciones, algunos se ponen bien rígidos, terminan encamados con las complicaciones del encamamiento, infecciones, úlceras de decúbito, escaras o llagas como le llaman en la calle. Generalmente en esta fase la muerte viene a raíz de complicaciones de esas enfermedades que se asocian a esta tercera etapa. Incluso en el estadio final no controlan ni siquiera los esfínteres. Los pacientes se defecan, se orinan, no avisan. No se conoce la etiología, la causa específica de por qué da la enfermedad de Alzheimer, pero sí se conocen factores de riesgo que pueden llevar a padecerla. Entre estos factores de riesgo tenemos la influencia genética, por ejemplo. Se dice que hijos de padres o abuelos que hayan padecido Alzheimer tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de padecerla que las otras personas que no hayan tenido familiares que la hayan padecido. La edad es otro factor predisponente. Se dice que esto es una enfermedad que cursa con el tiempo. Evidentemente, si eres mayor de 65 años, tienes 65 años, se dice que tienes un 10% de probabilidades de padecerla. Ya a los 85 años esa probabilidad aumenta a un 50%. No quiere decir que todas las personas con 65 años vayan a padecerla, ni con 85 tampoco. Solamente es probabilidad. En la medicina 2 más 2 no es 4, señor. Sí existe un pequeño grupo de personas que inician con una demencia senil del tipo Alzheimer precoz, que estas personas inician a la edad de 40 años. Como otro factor predisponente está el sexo. En cuanto al sexo, aún no se tiene claro si es más específico un hombre o mujer. ¿Qué pasa? Que como esto es una enfermedad que cursa con el tiempo y las mujeres tienen una mayor probabilidad de vida, una mayor esperanza de vida que los hombres, hay mayor cantidad de mujeres que padecen la enfermedad de Alzheimer, porque hay mayor cantidad de mujeres ancianas, adultas, o sea, de la tercera edad. Por lo tanto, hay mayor cantidad de mujeres con Alzheimer que de hombres. No quiere decir que sea más específico en uno del otro, solamente es por la cuestión de la esperanza de vida. El grado de escolaridad puede también ser un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que se entrena. Y mientras más hayas estudiado, mientras más hayas memorizado, mientras más hayas leído, analizado, más conexiones neuronales se han hecho y menor probabilidad de padecer de Alzheimer. Como quinto factor de riesgo tenemos la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, después de muchos años, causa deterioro en la circulación. Para que me entiendan, las arterias son los vasos sanguíneos, la tubería, que lleva la sangre al cerebro. En la sangre se encuentran los nutrientes, el oxígeno y demás sustancias necesarias para que todo el organismo se nutra, incluyendo el cerebro. Si esa red se encuentra dañada, si esa red de vasos sanguíneos se encuentra deteriorada y no llega la suficiente carga de sangre al cerebro, él se va deteriorando, se va marchitando, como una flor cuando no recibe su riego o su abono o lo que sea. Y esto es uno de los factores predisponentes en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Como sexto factor predisponente tenemos los traumas craneales. Traumas craneales, ¿por qué? Porque cada vez que hay un golpe en la cabeza se mueren una X cantidad de neuronas. Y las neuronas son las únicas células en el organismo que no se regeneran. Si tenemos mucha cantidad de golpes, si tenemos mucha cantidad de contusiones o accidentes cerebrales que mueran una gran cantidad de neuronas, esto puede ser un factor predisponente también para la aparición de esta enfermedad del Alzheimer. El tabaco. ¿Por qué el tabaco? Porque el tabaco es una de las principales causas que obstruye, que crea placas aterómatas, no les voy a explicar porque no me van a entender, bueno, pero que obstruye en sí los vasos sanguíneos por donde pasa la sangre, lo mismo que les expliqué ahorita, esa tubería por donde pasa la sangre que llega hasta el cerebro, y al obstruirse esa tubería, no llega la sangre, no llegan los nutrientes, no llega el oxígeno, el cerebro, como les dije, se marchita como una flor. Como octavo factor de riesgo tenemos la nutrición. El aumento de la ingesta de lípidos, de carbohidratos, de comida chatarra, obstruye también lo que son los vasos sanguíneos, la red circulatoria, y también dificulta la circulación cerebral, por lo tanto el cerebro se va marchitando al final. Entonces, si se pueden analizar, hay factores de riesgo, señores, que no podemos cambiar. Hay factores de riesgo que ni modo, si nos pasan, como son la influencia genética. Si tenemos padres o abuelos que padecieron de Alzheimer, eso no lo podemos cambiar. La edad
vamos a ponernos viejos en algún momento y vamos a tener una vejez con una buena calidad de vida porque vamos a desde ahora empezar a trabajar en base a ello. Entonces eso tampoco lo podemos cambiar. El sexo es otra cosa de las que no podemos cambiar. Ahora, la escolaridad. Este punto. Señores, puede ser que hayas nacido en una familia pobre y no hayas tenido dinero para ir a la universidad. Puede ser que hayas nacido en un barrio bajo o en un barrio donde el nivel cultural no era el suficiente, que te hayas rodeado desde pequeño con amigos que no les importaban la escuela o que decían que estudiar era de tonto. La mayoría de las veces lo hacen porque como ellos no lo pueden hacer, llevan a los demás que están a su alrededor a hacerlo. No importa lo que les haya pasado en la vida. Si no lo han hecho hasta ahora, nunca es tarde. Este es el momento de empezar a hacerlo. Es momento de dejar el celular, es momento de empezar a utilizar los libros, es momento de empezar a memorizar, es momento de empezar a grabarnos números de teléfono, por ejemplo, en la mente, no depender tanto del celular. Es momento de entrenar nuestro cerebro. Y de esta manera mejoramos lo que es el punto de la escolaridad. La hipertensión arterial descontrolada. Al organismo no le importa si tú controlas la presión con una pastilla, con ejercicio físico, con dieta, con lo que sea. El cuerpo lo que necesita es tenerla controlada. Y si uno mantiene su hipertensión arterial controlada, que hay 1000 maneras de hacerlo, en otro tema, si quieren, hablamos de esto, me lo dejan en los comentarios, como les dije, y lo podemos debatir. Una vez que tengas la hipertensión arterial controlada, puedes vivir una vida plena y saludable y eso no favorece la aparición de ninguna enfermedad. Por lo tanto, este es un tema que podemos también manipular. Traumas craneales. Bueno, traumas craneales y tratar de no caer sin no golpearse la cabeza. Otra cosa sí no podemos hacer. Pero bueno, eso es una cosa que un poco que se escapa. Cuídense nada más. El tabaco. El tabaco sí es una cosa más fácil de controlar que esa ninguna. Sencillamente no fumes. Y no te mantengas cerca de nadie que fume porque eso también puede ser dañino. No lleva otra explicación. Y la nutrición, a comer sano, señores. No es que nunca te comas una pizza, no es que nunca vayas a McDonald's, no es que nunca, o sea, se puede comer. Esas cosas a mí me gustan, yo también las como. El problema es el seguimiento. Si lo haces todos los días, ese día a día es lo que va deteriorando el sistema circulatorio. Con eso sí podemos tener cuidado. Entonces, si nos analizamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y casi 5 factores de riesgo que podemos eliminar. No importa la edad que tengas, no importa si tienes 15, no importa si tienes 20, no importa si ya tienes 40, no es tarde tampoco. No importa incluso si tienes 60. Porque si ya vas en camino a eso y empezamos a controlar todas estas cosas, es muy probable que la calidad de tu vejez sea muchísimo mejor. La Alzheimer Association o Asociación de Alzheimer ha creado una lista de señales mediante las cuales nosotros nos podemos guiar para saber el momento exacto en que podemos acudir al médico o por lo menos guiarnos. A continuación les pondré las 10 señales para que se vayan guiando, para que se vayan orientando y las tengan al alcance de su mano. Como primera señal tenemos los cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Una de las señales más comunes del Alzheimer, especialmente en las etapas tempranas, es olvidar información recién aprendida. Recuerden que la memoria a corto plazo es una de las primeras cosas que se pierden. O sea, información que aprendieron el día de ayer, anteayer. Se olvidan fechas o eventos importantes. El cumpleaños del padre, la madre, el hermano, el hijo. O sea, fechas que se sabían de toda la vida comienzan a olvidarse. Comienza a pedir la misma información repetidamente. O sea, preguntaron ayer cuándo era el cumpleaños del sobrino. Preguntaron hoy cuándo se iba a celebrar el cumpleaños del sobrino. Preguntaron más tarde cuándo se iba a celebrar el cumpleaños del sobrino. Y ya se lo han dicho varias veces, pero se les olvida que ya se lo dijeron y piensan que no lo habían preguntado y lo vuelven a preguntar. Se depende de sistemas de ayuda para la memoria, tales como notitas o dispositivos electrónicos, cosas que antes no tenían que hacer. O en familiares, para que les recuerden las cosas que usualmente ustedes recordaban. Ahora, estos son signos de alarma de Alzheimer, que son cambios típicos relacionados a la edad, porque a medida que uno va envejeciendo, evidentemente va perdiendo la memoria de manera natural. Es olvidarse de todas estas cosas también de vez en cuando, pero acordándose de ellos después. Si olvidaste una fecha importante, pero la recuerdas, o olvidaste una información que obtuviste el día de ayer, pero al rato la recuerdas, esos son cambios normales de la edad. Ahora, lo que sí no es normal es que olvides la información y no la recuerdes al punto de que tengas que volver a preguntar y volver a preguntar.
Como segunda señal de alarma tenemos la dificultad para planificar o resolver problemas. Algunas personas experimentan cambios en su habilidad de desarrollar o seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener dificultad en seguir una receta conocida o manejar las cuentas mensuales. Pueden tener problemas en concentrarse y les puede costar más tiempo hacer cosas que antes hacían. Problemas para calcular, problemas para trabajar con números, literal, no tiene otra explicación. Pero los problemas, o sea, no problemas nuevos, sino cosas que antes usualmente hacían, ya ahora no las pueden hacer. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Cometer errores al sumar o restar de vez en cuando. Eso le pasa a cualquiera. El problema, o sea, la señal de alarma real está en la dificultad para planificar cosas que antes hacían, no cosas nuevas. Tercera señal. Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre. A las personas que padecen de Alzheimer muy a menudo se les hace difícil completar tareas cotidianas. A veces puede tener dificultad en llegar a algún lugar conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un juego muy conocido. Esto es lo habitual también, señores. Lo que normalmente tú estabas acostumbrado a hacer, si estabas acostumbrado a hacer un pastel y se te olvida la receta del pastel, si estabas acostumbrado a seguir un ritmo, por ejemplo, en la limpieza y organización de la casa, ese ritmo se te olvida, cosas que estabas acostumbrado a hacer, que normalmente ni las pensabas, las hacías por inercia, ahora te cuestan trabajo e incluso no las puedes terminar de hacer. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Necesitar ayuda de vez en cuando para usar el microondas o grabar un programa de televisión. Evidentemente, eso no son cosas que se hacen muy usualmente, al menos para personas mayores, y sí pueden necesitar ayuda. Y eso no quiere decir que tenga Alzheimer, sino que sencillamente son cambios típicos de la edad. Cuarta señal. Desorientación de tiempo o lugar. A las personas con el mal de Alzheimer se les puede olvidar las fechas, estaciones y el paso del tiempo. Tú le preguntas la fecha y está perdido. A veces uno también se le olvida el día que es por cuestiones de que anda en mil cosas a la vez, pero si sabe cuál es el mes, si sabe cuál es el año y si piensan un poco también te pueden decir cuál es el día. Pues las personas de Alzheimer generalmente no te saben decir, o sea, están perdidos en el tiempo. Pueden tener dificultad en comprender algo si no está en proceso en ese instante. Es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron ahí. Como se pierde la memoria a corto plazo, se les olvida el trayecto que siguieron para llegar al lugar o por qué fueron a ese lugar. Literalmente es eso lo que quiere decir. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Confundirse sobre el día de la semana, pero darse cuenta después. Lo que les expliqué, cualquiera de nosotros no puede tener claro si es martes o miércoles, pero cuando se ponga a pensar un rato y analizar, sí, usualmente lo suele decir luego. Y eso es normal, eso no es algo que... O sea, es algo que puede empeorar con la edad, pero de manera natural. No es que tienes que tener Alzheimer para que te pase eso. Quinta señal. Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan el uno con el otro en el ambiente. Para algunas personas tener problemas de la vista es una señal de Alzheimer. Pueden tener dificultad en leer, jugar distancias y determinar color o contraste, lo cual puede causar problemas para conducir un vehículo. Algunos cambios visuales o deterioro de la vista son compatibles con la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué son cambios típicos relacionados de la edad? Cambios de la vista relacionados con cataratas, por ejemplo. Señal número 6. Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito. Los que padecen de Alzheimer suelen tener problemas en seguir o participar en una conversación. Es posible también que paren en medio de la conversación sin idea de cómo seguir o que repitan mucho lo que dicen. Puede ser que luchen por encontrar las palabras correctas o el vocabulario apropiado o que llamen cosas por un nombre incorrecto. Como por ejemplo, a un lápiz lo llaman un palito para escribir. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Tener dificultad a veces de encontrar la palabra exacta al hablar. Eso nos puede pasar a cualquiera y a medida que va avanzando la edad, también sin necesidad de tener Alzheimer. Señal número 7. Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. Una persona con Alzheimer suele colocar cosas fuera de lugar. Señores, no cualquier cosa ni cosas específicas de que hoy llegaron a la casa y hoy la pongo aquí y la pongo mañana. No se me vayan por la tangente. Son cosas que estuvieron siempre en el mismo lugar y la empiezan a poner en otros lugares porque no logran coordinar dónde estaban esas cosas. Se les pueden perder cosas sin poder retrasar sus pasos para poder encontrarlas. ¿Qué quiere decir eso? Usualmente cuando a alguien se le pierde algo, piensa y analiza, bueno, ¿qué fue lo que hice hoy? Estuve aquí, estuve allá, hice esto, hice aquello. Eso se llama retrasar sus pasos. Volver en el tiempo para poder encontrar aquello que se nos perdió. Las personas con Alzheimer no pueden hacer esto. A veces es posible que acusen a los demás de robarles. Evidentemente, si ellos no recuerdan haber hecho algo,
lo más lógico es que piensen que alguien más se los quitó. Esto puede ocurrir más frecuentemente con el tiempo. ¿Qué son cambios típicos de la edad? De vez en cuando colocar cosas como lentes o el control remoto en un lugar equivocado. Esto le pasa a cualquiera y a medida que avanza la edad puede pasar de manera normal sin tener Alzheimer. Octava señal: disminución o falta del buen juicio. Las personas que padecen de Alzheimer pueden experimentar cambios en el juicio o en tomar decisiones. Por ejemplo, es posible que regalen grandes cantidades de dinero a las personas que venden productos y servicios por teléfono. Puede ser que presten menos atención al aseo personal. Esto no lleva mucha explicación, literalmente es lo que dice ahí. Son cosas que se van de lo normal. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Tomar una mala decisión de vez en cuando. Eso le puede pasar a cualquiera. Novena señal: pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Una persona con la enfermedad de Alzheimer puede empezar a perder la iniciativa para ejercer pasatiempos, actividades sociales, proyectos en el trabajo o deporte. Es posible que tengan dificultad para entender los hechos recientes de su equipo favorito o en cómo ejercer su pasatiempo favorito. También pueden evitar tomar parte en actividades sociales a causa de los cambios que han experimentado. Evidentemente, si empiezas a tener problemas de memoria para recordar los pasos que hay que seguir para desencadenar algún tipo de deporte o actividad que se hacía usualmente antes, sería mucho más difícil para esta persona, y eso sería como salir de su zona de confort y tienden a retraerse, tienden a evitar este tipo de actividades. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Estar a veces cansado de las obligaciones del trabajo, de familia y las obligaciones sociales. Cualquiera se cansa algún día de hacer lo mismo todos los días, y eso no quiere decir que tenga Alzheimer. Eso sencillamente es que se cansó, pues. Cualquiera le pasa. Y décima y última señal: cambios en el humor o la personalidad. El humor y la personalidad de las personas con Alzheimer pueden cambiar. Pueden llegar a ser confundidas, sospechosas, deprimidas, temerosas o ansiosas. Se pueden enojar fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares donde está fuera de su ambiente. Señores, aquí juega un papel muy importante los familiares y personas que los rodean. Tienen que entender que si la persona que tiene Alzheimer se pone más gruñona, más pesada, incluso puede llegar a ofender a sus familiares y demás. O sea, no culparlo, no llevarle la contraria, tratar de entenderlo, comprenderlo, cambiarle la acción para que se olvide de lo que lo puso mal y salir de ese bache momentáneo, porque es a causa de la enfermedad, no es a causa de la persona. Eso es bien importante que lo entiendan. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Desarrollar maneras muy específicas de hacer las cosas y enojarse cuando la rutina es interrumpida. Eso sí le pasa a un montón de gente. Tú te habitúas a hacer algo de la misma manera, y cuando alguien te cambia la manera de hacerlo, generalmente se enojan. Pero eso y más a medida que va pasando el tiempo, más todavía. El ser humano se hace reacio al cambio, rechaza mucho el cambio. Entonces, eso no quiere decir que tenga Alzheimer ni nada de eso. No podemos cerrar el tema sin antes decir que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad en la cual interviene muchísimo el familiar o los familiares del paciente que lo tienen. Analicen una cosa: ya como supieron, el paciente con Alzheimer es un paciente difícil de tratar. Esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia, esto es una carrera del día a día. Tienen que entender, tienen que interiorizar, tienen que comprender que si tienen algún familiar que la está padeciendo, este familiar se puede poner grosero, este familiar puede hacer cosas que normalmente una persona no hace, este familiar puede tomar acciones que tal vez nos hagan pasar vergüenza en alguna situación específica, pero piensen que esto no lo está haciendo porque quiere hacerlo. Esto es un paciente enfermo, es una persona que no controla lo que hace, que no sabe realmente qué es lo que está haciendo. Es una enfermedad que hay que tratar con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha seguridad. Hay que hacerle entender a esas personas de que son personas que están apoyadas, de que vamos a estar para ellos, de que no pasa nada si se equivocan. La mayoría de los pacientes con Alzheimer ni se enteran de que están enfermos, no se dan cuenta, y tal vez todo esto se haga un poco difícil en el ámbito del día a día de la convivencia. Les agradecería muchísimo que se pusieran en el pellejo de ellos, que tal vez no tomaran represalias en algún momento, que no se dejaran vencer por el cansancio, y que pudieran pensar que el día de mañana cualquiera de nosotros pudiéramos estar en esa situación. Por lo tanto, es apoyo, es amor incondicional, es ayuda mutua, es todo lo bueno que se les pueda imaginar hacer con estas personas. Que lo hagan, porque realmente no hay otra mejor manera
de sobrellevar estas cosas. Bueno, mi gente, espero que les haya servido el tema. Esto es básicamente todo lo que deben conocer acerca de la enfermedad de Alzheimer. Espero que lo hayan entendido. Si tuvieron alguna duda o necesitan que se les explique algo mejor, me los dejan en sus comentarios. Recuerden que yo subo un video cada fin de semana y que entre lunes y martes de las próximas semanas me fijo en los comentarios para que me indiquen de qué quieren que hablemos la próxima semana. Por lo tanto, si les gustó el video, denle like, que eso mejora muchísimo mi ánimo para seguir haciendo esto. Y coméntenme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar. Se aceptan críticas constructivas, por supuesto. Recuerden que este canal no es mío, este canal es de todos nosotros. Este es el canal donde todos vamos a estar aprendiendo. Que tengan un lindo día, suscríbanse, denle a la campanita y Dios me los bendiga a todos.